Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Y como estamos haciendo estas últimas entregas, acudiendo a grandes ciudades, con una presencia judía importante. Por ejemplo, Kiev, la actual capital de Ucrania, y que tiene un papel muy destacado en la historia de la nación rusa también, no solamente de Ucrania, y que ha jugado también un papel muy importante en la historia judía, ¿no? Así es, Jorge, es increíble la cantidad de miembros que llegó a tener la Keilah de Kiev a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y en efecto, esto no es casual, ya que en la actual capital de Ucrania, como bien dijiste, los judíos se asentaron muy temprano en la historia, ya desde los primeros años de fundación de la ciudad, lo que ocurrió en el siglo IX. Por entonces, esa ciudad, la villa, ya era capital del Rus de Kiev. La palabra Rus designa a los estados medievales que fundaban los vikingos. O sea, es una palabra en lengua vikinga, o sea, a veces era una fortaleza, pensemos, estamos en el siglo IX, décimo, o una pequeña aldea, y concretamente Kiev era para este pueblo, para los vikingos, un punto destacado en la ruta del comercio entre Europa y Asia Central. Según fuentes históricas, ya convivían por ese entonces allí judíos, bizantinos y házaros. De manera expresa se menciona a los judíos por primera vez en una llamada Carta de Kiev, datada en el siglo X, firmada por judíos de El Cairo y escrita en el hebreo de la época. Y este documento constituye la prueba fehaciente más antigua en la que se nombra dicha ciudad como residencia de población judía. Aunque el gran apogeo de la villa en el medievo se produce al siglo siguiente, en el siglo XI, y una centuria más tarde aproximadamente, hay menciones documentadas sobre una puerta judía situada intramuros de la ciudad, dentro de la muralla, y textos que aluden a un importante talmudista al que se conoce como Moshe de Kiev. Asimismo, viajeros medievales como nuestro Benjamín de Tudela, de aquí de España, y Pezagia de Regensburg, hablaron de ella como de una localidad que albergaba una gran Keilah. Kiev fue invadida por mongoles y el conjunto de la ciudad fue arrasado al ser ocupado por este pueblo. Más tarde, el Gran Ducado de Lituania conquistó el territorio donde se habían instalado los mongoles en el siglo XV, y tras ello los judíos fueron expulsados de Kiev a finales de ese mismo siglo, en 1495. Pero la expulsión fue por un breve periodo. Pronto pudieron regresar y volvió a crearse una comunidad judía que convivió en paz con los lugareños de otras religiones y etnias. Sin embargo, 2 centurias después, en 1619, los comerciantes cristianos pidieron una nueva expulsión de los judíos y se les concedió, de manera que ni volvieron ni hubo Keilah hasta finales del siglo XVIII. Para el momento de su regreso, Kiev ya llevaba un tiempo perteneciendo al Imperio ruso, y a partir de entonces la ciudad se convirtió en un punto de interés para los judíos que procedían de otras regiones que este imperio acababa de incorporar a su territorio, amplias áreas de Bielorrusia y también de Ucrania occidental. Al quedar la villa de Kiev integrada en la llamada zona de residencia o Pale, el asentamiento de población judía quedó formalmente legalizado y el número de pobladores judíos fue creciendo paulatinamente, sobre todo al trasladarse una gran feria comercial que solía celebrarse en la ciudad de Dubno
y pasó a Kiev en el año 1797, es decir, finales del 18. 2 años antes del traslado de la feria, vivían en Kiev aproximadamente 100 judíos, pero al cabo de 6 años ya rondaban los 700. En ese periodo, además, la Keilah comienza a llevar los libros de registro comunales, los conocidos como Pinkasim, donde muchas comunidades de Polonia y Rusia iban consignando por escrito los acontecimientos relativos a la vida judía comunitaria, las instituciones que tenían a su cargo, los nacimientos, las bodas, etc. Y como muchos de estos documentos han sobrevivido en el tiempo, sabemos que los judíos de Kiev ya tenían por entonces, finales del 18, un cementerio, una Hebra Kadishá o sociedad funeraria y varias otras organizaciones de bienestar social. No obstante ese arraigo, una vez más, los comerciantes cristianos de Kiev solicitaron al gobierno que se expulsara a los judíos y nuevamente consiguieron su objetivo. Esto se concretó en el año 1827, o sea, en el siglo XIX. La vuelta de los judíos a Kiev fue bastante rápida y propiciada por el ascenso al trono del zar Alejandro II, concretamente en el año 1855. Incluso algunas de las reformas que introdujo este monarca permitieron que ciertos judíos pudieran residir fuera del Pale y en otras ciudades de las que habían sido expulsados anteriormente y donde se había prohibido su residencia, de las que Kiev es un ejemplo. Así fue como se produjo un crecimiento paulatino que llegó a ser espectacular por su número. De 3.000 personas en 1863 a 32.000 en 1897, lo que suponía el 13% de toda la población de la villa. Pese a la política del zar, algo más relajada hacia los judíos, la Keilah sufrió varios pogromos en 1882 y nuevamente en 1905, cuando los sucesos revolucionarios, donde cientos de judíos fueron heridos o directamente asesinados. También durante esa época se llevó a cabo un conocido juicio llamado Juicio de Beilis, por el apellido del judío encausado, un hecho cumbre del antisemitismo local. El hombre fue acusado del asesinato ritual de un niño y el juicio tuvo lugar en la ciudad en 1903. Finalmente fue declarado inocente. Los judíos vivían en todos los sectores de la ciudad, aunque la mayoría se asentaba en los barrios más humildes. Solían ganarse la vida con el comercio, los oficios y el transporte de mercancías. También, como es lógico, aunque menos, había judíos muy ricos, propietarios de grandes empresas comerciales o industriales, como las familias Lazar o Brodsky. En las fábricas dedicadas a extraer azúcar de remolacha había un claro predominio de propietarios judíos. El importante papel de estas familias en la economía del imperio no implicó que olvidaran sus raíces, ya que dedicaron muchos recursos a la filantropía comunitaria y también municipal, por lo que en muchos casos asumieron el liderazgo de las instituciones, tanto judías como locales. En Kiev había también judíos pertenecientes a la clase media, no eran muchos en número, pero sí tenían una alta cualificación profesional, eran aquellos que ejercían la medicina, la abogacía, la ingeniería y otras profesiones en las que se habían formado asistiendo a la Universidad Local de San Vladimir o a otros institutos de formación superior y que ejercían en la ciudad. En resumen, que en el siglo XIX la comunidad judía floreció y se convirtió en una de las más grandes de Ucrania. A lo largo de las centurias se construyeron muchas sinagogas, incluida la principal, la sinagoga coral Brodsky. También se crearon escuelas y talleres judíos en muchos barrios. Si, como se ha dicho antes, al final del siglo XIX los judíos eran más de 30.000, al cabo de la primera década del siguiente, el 20,
En 1913 fueron censados en Kiev 81.000 judíos. La guerra y la revolución en las primeras décadas del siglo XX provocaron grandes cambios en la vida de los judíos de Kiev, al igual que la de todos los de la Europa del Este. Durante el periodo que incluye la Primera Guerra Mundial, la Revolución Comunista del 17 y la Guerra Civil posterior entre rojos y blancos, llegaron a Kiev muchos judíos refugiados que huían de las zonas de guerra y de los pogromos provocados por unos y por otros, pese a que la propia Kiev era un sitio donde se producían periódicamente actos vandálicos contra los judíos. Lo que pasa es que para los refugiados, en general, las ciudades más grandes suelen aparecer como más seguras, como para pasar desapercibidos. En el estado de precariedad y situación caótica en que se encontraba Europa tras la guerra, tras la Primera Guerra Mundial, Ucrania logró mantener la independencia de su país como república hasta el año 1920. No obstante, los gobiernos que tenía el país eran muy inestables y no duraban demasiado tiempo, y la anarquía se enseñoreaba en las instituciones debido a la debilidad del Estado. Sin embargo, paradójicamente, esa situación condujo a que los diversos grupos étnicos se beneficiaran cada uno de ellos de autonomía para regir sus propios asuntos comunitarios, entre ellos los judíos. En el periodo concreto que se extendió desde la Revolución de 1917 hasta que Ucrania declaró su independencia, siguió habiendo cambios sucesivos de gobierno y se produjeron importantes pogromos, hasta que Ucrania pasó a ser una de las repúblicas soviéticas socialistas y la población judía volvió a crecer una vez más. Asimismo, los partidos políticos judíos y sus líderes tuvieron un papel relevante en el devenir político ucraniano de la época, ya que las políticas y decisiones del nuevo gobierno tuvieron su centro en Kiev, que siempre fue con una u otro imperio una ciudad capital. En 1923 vivían en la ciudad 400.000 personas, de las cuales un tercio eran judías. Los integrantes de la Keilah se fueron adaptando a los nuevos modos de vida que imponía la revolución y continuaron desarrollando su vida cultural. Por ejemplo, el moderno sistema de centros de educación y cultura en lengua yiddish, conocido como Kulturlige, se expandió y arraigó pronto, adquiriendo a la vez prestigio y popularidad. En contrapartida, el régimen soviético prohibió el culto religioso y las dos principales sinagogas de Kiev pasaron a ser clubes de artesanos. La rama judía del Partido Comunista, Evsektia en idioma ruso, celebró un remedio de juicio en el año 1921, cuyo veredicto fue que el judaísmo era culpable de ejercer opresión burguesa sobre la clase trabajadora judía, aunque esta acusación parezca un sinsentido. Pero la sentencia de ese tribunal popular, por así llamarlo, llevó a que los activistas del sionismo en Kiev fueran arrestados y sometidos a juicios serios, en este caso por parte del Estado. Kiev fue, después del año 1934, la capital de la República Socialista Soviética de Ucrania, con la Unión de Repúblicas ya consolidada. Como el pequeño comercio y los oficios con los que los judíos se habían ganado la vida tradicionalmente de forma privada antes de la revolución ya no podían ejercerlos, muchos se trasladaron desde las aldeas y pequeños pueblos de los alrededores a la ciudad para hallar ocupación como empleados del Estado, funcionarios del Partido Comunista e incluso aquellos que tenían estudios superiores se emplearon como médicos, gerentes, ingenieros, etc., al servicio de las instituciones públicas. Así se convirtieron, como en otros sitios, en una nueva clase media emergente en la sociedad soviética. Pero quienes lo tuvieron más fácil fueron aquellos judíos pertenecientes a la llamada cultura judía proletaria. La gran cantidad de población hablante en yiddish que apoyó la revolución, a la cual el gobierno soviético en los primeros años trató con gran deferencia. Kiev era un centro privilegiado de esa cultura y de sus activistas,
La ciudad era la sede del Instituto de Cultura Proletaria Judía, que se integró en la Academia de Ciencias de Ucrania, una de las más relevantes instituciones académicas judías de la Unión Soviética. En la ciudad se fundó un teatro judío estatal y el gobierno apoyó la publicación de muchísimos libros, revistas y periódicos en yiddish. Importantes literatos y gentes de la cultura como David Bergelson, Pinjes Kaganovich, conocido como Dernister, o el gran poeta Peretz Markish, integrantes todo ello junto a otros intelectuales del conocido como Grupo de Kiev, antes de 1917, continuaron con su actividad creativa. Por otra parte, también fueron muchos los judíos que emigraron en el decenio de 1920, cuando todavía se pudo. Desgraciadamente, la rica vida cultural judía de la Unión Soviética desapareció al final de la década de 1930 con la política represiva de Stalin, las purgas, durante las que mandó asesinar a grandes figuras de la cultura judía y que acabó con la autonomía cultural de las minorías nacionales. Y bien, vamos a hablar un poquito de los kievanos o kievinos famosos. A lo largo de nuestro recorrido por la geografía del Yiddish, hemos ido viendo que desde el más pequeño shtetl, la más pequeña aldea, hasta las grandes ciudades, todos los sitios donde hubo Keilah judía, nacieron figuras relevantes, hombres y mujeres que aportaron a la ciencia, la cultura, la política y la sociedad en sus propios países o en aquellos a los que emigraron. En el caso de Kiev, dos de los políticos más relevantes del moderno Estado de Israel nacieron allí. En primer lugar, vamos a hablar de Golda Meir, nacida con el apellido Mabovich en el año 1898. Su trayectoria es ampliamente conocida en el mundo judío y también a nivel internacional, debido a que fue la quinta primera ministra de Israel, un cargo que por primera vez recaía en una mujer en ese país y por tercera vez en todo el mundo. Antes había estado al frente de 3 ministerios distintos: Trabajo, Interior y de Relaciones Exteriores. Asimismo, se desempeñó como embajadora israelí en la Unión Soviética. Por lo tanto, y dado que es posible consultar su biografía en múltiples documentos, solamente se mencionarán los hechos más relevantes de su vida personal y política. Golda fue la séptima de los 8 hijos de una familia judía tradicional, no religiosa y muy humilde, que pasaba grandes privaciones, lo que condujo a la muerte por pobreza y enfermedad a 5 de sus hermanos. La familia además fue víctima de los pogromos de los inicios del siglo XX en la Europa del Este. Debido a esas circunstancias, su padre, un carpintero muy pobre, resolvió emigrar en 1903 a Estados Unidos. Golda, que tenía entonces 5 años, quedó junto a su madre, una mujer de carácter autoritario, y a 2 de sus hermanas. La mayor, Sheine, militaba en el sionismo de manera clandestina, ya que el sionismo era duramente perseguido por el imperio zarista, y por su gran compromiso era muy admirada por la pequeña Golda. Sin el sustento que aportaba el padre y en la mayor de las miserias, las mujeres se dirigieron a la pequeña localidad de Pinsk, que hemos visitado ya en la geografía del Yiddish, ya que ahí residía la rama materna de la familia. Muchos años después, Golda Meir recordaría el frío y el hambre que sintió en su infancia con las siguientes palabras: siempre sentía demasiado frío por fuera y demasiado vacío por dentro. Quizás el férreo carácter que la caracterizó y que le valió el apodo de la mujer de hierro se forjó en aquellos duros primeros años. Otra de sus frases conocidas fue: llevo conmigo el complejo de los pogromos. Lo reconozco. Mi recuerdo más remoto es ver a mi padre tapando con tablas las entradas de la casa ante la inminencia de las hordas enardecidas. A lo que agregaba: si cabe una explicación al rumbo que tomó mi vida, es seguramente mi deseo y determinación de que nunca más un niño judío tuviera que vivir semejante experiencia.
En 1906, su padre, que se había asentado en Milwaukee, en Wisconsin, consiguió el dinero necesario para reunirse en el nuevo país con su mujer y sus niñas. En Estados Unidos, Golda estudió y se convirtió en maestra. Durante un breve periodo que vivió en Denver, conoció a Morris Meyerson, un pintor con quien se casó en el año 1917 y cuyo apellido tomó, aunque luego lo hebraizó y acortó como Meir. La pareja se unió al movimiento sionista y comenzó a luchar por el objetivo de conseguir un estado propio para los judíos en la tierra ancestral dentro de la mayoritaria corriente socialista. Golda fue muy activa organizando todo tipo de actos a favor del sionismo. En esa línea y coherente con sus ideas, emigraron y se fueron a vivir y a trabajar como colonos al Kibutz Merjavia en el año 1921 en Palestina, por entonces bajo mandato británico. Más tarde, la pareja vivió en Tel Aviv y finalmente en Jerusalén. En Tel Aviv, Meir comenzó a asumir responsabilidades políticas en el movimiento laborista judío de Palestina, en la Histadrut, entre otras tareas tendentes a la colonización. Estuvo al frente de la rama femenina de dicha organización y en 1934 fue elegida secretaria general, situándose como muy cercana colaboradora de David Ben-Gurión en el partido Mapai. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946, cuando la exigencia de un Estado independiente del colonizador británico se intensificaba, Golda Meir fue temporalmente la presidenta de la Agencia Judía de Palestina. Este organismo por aquel entonces era una suerte de gobierno en la sombra de la población judía ya asentada en la tierra. Fue al frente de esa responsabilidad cuando contribuyó a la creación en 1948 del Estado de Israel y estuvo entre los firmantes de la Declaración de Independencia. Durante 6 meses fue embajadora en la Unión Soviética, trabajando para que el gobierno comunista mejorara el trato a los judíos y permitiera la inmigración a Israel. Ben-Gurión la llamó a formar parte del gabinete de gobierno en 1949 como ministra de Trabajo y Seguridad Social. Su labor fue muy eficaz en la estructuración de la semilla de lo que sería el estado de bienestar social y en la integración en el país de las masas de inmigrantes que hacían alía desde diversas zonas del mundo. Y se mantuvo en ese puesto hasta 1955. Al año siguiente, tras la renuncia de Moshe Yaret, se hizo cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores hasta 1966. Estuvo a punto de abandonar la política 2 veces debido a problemas de salud y a su edad avanzada, en 1965 y 1968, pero respondió al llamado de sus compañeros de filas para evitar la ruptura en su partido. En su primer intento de retirada de 1965 se enfrentó con Ben-Gurión, que finalmente abandonó el Mapai, pasando ella a ocupar la Secretaría General, lo que la situó como jefa de la oposición y primera mujer en dirigir un partido político en Israel. En cuanto a lo sucedido en 1968, participó en la reunificación de las formaciones socialistas que culminaron en la formación del Partido Laborista. Un año después se convirtió en primera ministra al morir Levi Eshkol. Durante su mandato tuvo que enfrentarse a 2 importantes conflictos armados con los árabes que atacaron a Israel en 1967 y en 1973. Asimismo, otros incidentes de muy triste memoria ocurrieron durante su mandato, como los ataques terroristas palestinos del año 1972, el secuestro del avión Sabena, célebre porque en la resolución del caso y liberación de rehenes actuaron los que por entonces eran unos jóvenes militares que más tarde fueron primeros ministros de Israel, como Ehud Barak y Benjamín Netanyahu. También el asesinato de los 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos, la llamada masacre de Múnich, fue perpetrada durante el gobierno de Meir, entre otros hechos terroristas contra ciudadanos israelíes. Dimitió en 1974 debido a los constantes conflictos
en el gobierno de coalición que por entonces dirigía, y la sucedió Isaac Rabin, quien también la reemplazó en la dirección del partido. Aunque retirada de la política, Meir siguió siendo una persona influyente en las decisiones del país durante bastante tiempo. Sus últimos años los pasó viviendo en el kibutz Revivim, donde vivía una de sus hijas. Falleció en el hospital Hadassah de Jerusalén a consecuencia de un linfoma a los 80 años y fue enterrada en el Panteón de los Grandes de la Patria en el Monte Herzl de esa ciudad. Muchos sitios e instituciones en Israel y Estados Unidos llevan su nombre en honor a su memoria, como el Boulevard Golda Meir de Jerusalén, el Centro de Artes Escénicas Golda Meir de Tel Aviv, la escuela o la biblioteca Golda Meir School en Milwaukee, Golda Meir Square en Nueva York o el Golda Meir House en Denver, entre otros. Recibió importantes galardones como el de Madre de la Humanidad, otorgado en 1974 por la Organización Madre de América, el premio James Madison por distinguidos servicios públicos que le fue otorgado por la Universidad de Princeton, o el premio Israel que recibió en 1975 por su destacada contribución a la sociedad y al Estado de Israel. Su historia se representó en teatro y se llevó al cine. La actriz Anne Bancroft la caracterizó en una obra de teatro en Broadway en el año 1977. Ingrid Bergman en 1982 la representó en la película Una mujer llamada Golda, que antes había sido una miniserie protagonizada por Judy Davis, y otras conocidas actrices la interpretaron en diversas películas, además de las ya mencionadas, como por ejemplo Lynn Cohen en la película Múnich, dirigida por Steven Spielberg. Dada la relevancia de este personaje nativo de Kiev, creo que podemos dejar otros que tenemos, así como el resto de la historia de esta importante ciudad de la historia judía, para próximas visitas. Próximas visitas que haremos a través de la geografía del Yiddish de aquí a 2 semanas. Muchas gracias, Varda Fishbein, y hasta entonces. Hasta entonces, Juan.